Hola, ¿qué tal? Esto es Artios Hábitos en su edición número 6. Artios Hábitos es una serie de 10 videos en los que estamos tratando 3 temas principales. Hablamos del corazón en los primeros 3 videos, luego hablamos de los ídolos en los siguientes 2 y vamos a dedicar el resto de esta serie a hablar precisamente del título, que es en cuanto a los hábitos. Vamos a comenzar en este video una serie de varios donde estaremos presentando algunos de los hábitos más importantes que necesitamos en nuestras vidas y ministerios. Comencemos definiendo lo que son entonces los hábitos. Yo diría que los hábitos, desde la perspectiva de nuestro tema que hemos venido tratando, son prácticas repetitivas que reorientan la brújula de nuestro corazón hacia Dios y destruyen los sustitutos de Dios, o sea, los ídolos, en nuestras vidas. Los hábitos son estas prácticas repetitivas que cumplen 2 propósitos: reorientan la brújula de nuestros corazones hacia Dios y además destruyen los sustitutos de Dios, que son los ídolos en nuestras vidas. Nuestras vidas y ministerios fluyen desde nuestros corazones. Hablamos de eso en Proverbios 4:23. Pero a la vez nuestros corazones son formados y moldeados por nuestros hábitos. Es el contexto del pasaje. Proverbios 4 del 20 al 27. Por otra parte, mediante nuestros hábitos aquietamos nuestras almas, enseñándolas a encontrar su reposo en Dios. Hablamos de eso cuando vimos el Salmo 131. Por si fuera poco, los buenos hábitos son fuerzas iconoclastas, o sea, fuerzas destructoras de ídolos en nuestras vidas, ya que reorientan nuestros amores hacia Dios y hacia nuestro prójimo, en lugar de hacia el placer, las posesiones y el estatus. Dijimos que esas son las 3 áreas principales de idolatría con las que tenemos que luchar. Nuestros hábitos reorientan nuestros corazones. En lugar de que estén enfocados en estas 3 áreas de idolatría: placer, posesiones y posición, o sea, estatus, nos ayudan a orientarnos hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Vamos a estudiar, como decía antes, 10 de estas clases de hábitos reorientadores. En este video únicamente 3. Y en los siguientes videos los siguientes 7. Aquí van, por tanto, los 3 primeros hábitos. El primero del que vamos a hablar es el de la adoración. Adoración. Comenzamos por la adoración, por ser este el hábito con el mayor potencial para centrar nuestros corazones en Dios, alejándonos de nuestro egocentrismo natural, así como de los ídolos también. No podemos a la vez estar enfocados en nosotros mismos y adorar a Dios. Eso es incompatible. No podemos a la vez adorar a Dios y servir a los ídolos, por decir de esa manera. Voy a estar citando varios libros importantes en esta serie de videos en cuanto a los hábitos. Quisiera comenzar con una cita del libro que se llama Celebración de la Disciplina, del autor Richard Foster, quien a la vez está citando al arzobispo anglicano William Temple de esta manera: adorar es avivar la conciencia mediante la santidad de Dios, alimentar la mente con la verdad de Dios, purgar la imaginación con la belleza de Dios, abrir el corazón al amor de Dios, dedicar la voluntad al propósito de Dios. Es la definición de adoración que da el arzobispo William Temple. Voy a leer un pasaje de la Escritura también, de la palabra de Dios, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2. La primera vez que el Nuevo Testamento habla en cuanto al tema de la adoración es en la visita de los sabios de Oriente al recién nacido niño Jesús en la ciudad de Belén, en Mateo capítulo 2. Y es este el pasaje en el cual me voy a basar para exponer esto de la adoración, precisamente por ser la primera vez
en el Nuevo Testamento donde se habla de este tema y también porque estamos en época navideña. Estoy grabando este video, lo estoy subiendo en el mes de diciembre del año 2021. Voy a leer Mateo capítulo 2, algunas secciones de este pasaje nada más, entre los versículos 1 hasta el 12, no todo el pasaje, sino algunas secciones. Dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, he aquí, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Salto hasta el versículo 8. Y enviándolos a Belén dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando le encuentren avísenme para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído al rey se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se regocijaron sobremanera con gran alegría, y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. La sección del pasaje que no leí tiene que ver con la forma en la que el rey Herodes, cuando escucha lo que esos sabios de Oriente van a hacer buscando al rey de los judíos para adorarlo, dice que se inquieta y que averigua dónde iba a nacer el Mesías. Sus escribas le dicen, basados en Miqueas 5:2, que en Belén. Fue la parte que me salté, los versículos 3 al 7, porque nuestro enfoque está en el tema de la adoración, los versos que sí leí. Como decía, es la primera mención de la adoración en todo el Nuevo Testamento. Ahora, ¿en qué consiste la adoración según este pasaje? Por lo menos observo dos cosas relacionadas con la adoración. Primero, adoramos al ser atraídos al Rey Salvador Jesús. Estos sabios de Oriente fueron atraídos por Dios de maneras sobrenaturales, una estrella que los guiaba, las escrituras judías del Antiguo Testamento, precisamente para ir a encontrarse con el Rey Salvador que había nacido. Adorar consiste en reconocer a Jesús como nuestro Rey Salvador, incluso en la forma de un recién nacido, como se presenta ahí en ese pasaje. No solo es reconocerlo, sino también darle el lugar supremo en nuestras vidas por encima de cualquier otro rey. Hay un conflicto de autoridades en ese pasaje, pero los sabios de Oriente deciden darle a ese recién nacido Rey Salvador la autoridad suprema en lugar de otorgársela al rey Herodes, que realmente era un rey indigno, inadecuado, era un usurpador del verdadero en lugar del verdadero rey que era el Señor Jesús. Y eso es adorar, es darle a Jesús el reconocimiento y la autoridad suprema en nuestras vidas como Rey Salvador. Lo segundo que observo en el pasaje es que adoramos al entregarnos completamente al Rey Salvador Jesús. Adoramos al entregarnos completamente al Rey Salvador Jesús. Quisiera citar otro libro, Una vida con propósito, donde el pastor Rick Warren dice lo siguiente: el corazón de la adoración es rendirse, entregarse. La verdadera adoración, agradar a Dios, se da cuando nos entregamos completamente a Dios. Ofrecerte a Dios es la esencia de la adoración. Dios quiere nuestra vida, toda nuestra vida.
Y es lo que podemos ver en el ejemplo de estos sabios de Oriente, adorando al niño Jesús, entregándose completamente a Él como Rey Salvador. Y esa entrega tiene dos componentes básicos en la historia que leí en Mateo 2. Primero, es postrarse. Postrarse en reconocimiento de la autoridad suprema de Jesús y en sumisión completa a Él. Dice ahí en el versículo 11 que cuando ellos vieron al niño se postraron. De hecho, postrarse es lo que literalmente significa el verbo adorar a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Postrarse es un acto de sumisión, de reconocimiento de autoridad y de entrega. Pero el segundo componente de la adoración es ofrecer, es dar, es ofrendar. Ellos ofrecen regalos al niño como un acto de adoración. Continuamente la Biblia relaciona el adorar con el ofrendar, entregar algo a Dios. Me llama la atención que la primera vez que el Nuevo Testamento menciona la adoración no se refiere al canto, que es como muchas veces entendemos la adoración. A veces los cristianos piensan que cantar es la única forma de alabar a Dios o de adorarlo. Es muy importante, sí, pero no es la única. La adoración no tiene como esencia el canto. En la Biblia, la esencia de la adoración es precisamente esa entrega, ese rendimiento a Dios y ese ofrecerle a Dios la vida y ofrecerle a Dios también nuestra ofrenda que vemos en el ejemplo de los sabios de Oriente. Te invito a que practiques estos dos actos de adoración, o sea, postrarte ante Dios y ofrendarle de manera literal y habitual. O sea, te estoy invitando a que realmente como parte de tu tiempo de adoración te postres delante de Dios, reconozcas su autoridad sobre tu vida y que también veas el dar como un acto de adoración a Dios. Ahora, es importante entender que necesitamos practicar la adoración incluso cuando no lo sentimos, porque no siempre tenemos el impulso emocional de adorar, pero no se trata de tener emociones. Dice el autor Eugene Peterson lo siguiente: podemos actuar para llegar a sentir de una manera diferente con mucha mayor rapidez que si tratamos de sentir algo que nos lleve a una nueva forma de actuar. La adoración es un acto que crea sentimientos por Dios, no una sensación por Dios que se expresa en un acto de adoración. Así que adorar es actuar, muchas veces incluso a pesar de que no sentimos ese deseo de hacerlo. Es el primer hábito. Hablemos del segundo hábito, el hábito de la comunión. La comunión. Mientras que la adoración nos orienta hacia Dios como Rey Supremo en nuestras vidas, la comunión nos orienta hacia los demás. Es bien conocido el Salmo 133. Dice lo siguiente: cántico de ascenso gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre, la vida eterna, dicen otras versiones de ese salmo. Ahora, este pasaje menciona 3 bendiciones de una auténtica comunidad cristiana. Habla de ministración en el verso 2. La imagen del aceite que cae por la barba y las vestiduras de Aarón, el sumo sacerdote, es una imagen de cómo en la comunión nos ministramos unos a otros como si fuéramos sacerdotes unos de otros. La segunda imagen que menciona el rocío del monte Hermón nos dice que otra de las bendiciones de una auténtica comunidad cristiana es la frescura.
que encontramos en medio de ella. Y finalmente, en la última parte del versículo 3, la vida para siempre, la vida eterna, por decirlo así, un pequeño cielo en la tierra, es lo que nos otorga la verdadera, la auténtica comunión cristiana. Ella nos trae estas tres bendiciones a nuestras vidas y ministerios. Hermanos, qué importante es esto. Necesitamos desarrollar el hábito de la comunión en nuestras vidas, en nuestros ministerios. Para hacerlo, requiere que le demos prioridad en nuestras vidas a esto de la comunión. Dice el autor Ken Hodges en cuanto a esto de la comunión, en otro libro que tiene que ver también con esto de las disciplinas y los hábitos. Él dice: los que tienen amigos es porque le dan importancia a los amigos. Parece muy obvio, pero es una realidad. Muchas veces en el ministerio no le damos importancia a esto de la comunión y necesitamos hacerlo. Dietrich Bonhoeffer, en su importante libro Vida en Comunidad, dice que debemos dar gracias a Dios diariamente por la comunidad cristiana a la cual pertenecemos. Si aprendemos a ser agradecidos, significa que le estamos dando prioridad a esto de la comunión en nuestras vidas y ministerios. Y el pastor Rick Warren resume todo lo relacionado con la auténtica comunión cristiana mediante las siguientes frases: el mejor uso que le puedes dar a la vida es amar. La mejor expresión de amor es el tiempo. El mejor momento para amar es ahora. La comunión se trata precisamente de la práctica del amor entre nosotros en el tiempo en el cual nos encontramos. La comunidad debe ser deliberada y estructurada en alguna medida. Te estoy exhortando, invitando, hermano, que hagas de la comunión un hábito, que hagas tiempo para tener amigos en el ministerio, para tener hermanos con quienes tú puedas abrir tu corazón, compartir tus luchas, tus cargas, tus necesidades, tus bendiciones también. Y esto de la comunión nos lleva al tercer y final hábito del que quiero hablar en esta ocasión, que es el hábito de la confesión. La confesión. Este hábito fundamental, confesión de pecado, de eso estoy hablando, se practica tanto en la adoración, confesamos nuestros pecados a Dios como parte de nuestra adoración, pero también es parte de la comunión. Porque no solo debemos confesar nuestros pecados a Dios como comúnmente lo hacemos, sino también a nuestros hermanos. Santiago 5, 14 al 16 dice lo siguiente: ¿está alguno entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. No se trata nada más de confesar nuestros pecados a Dios, sino también a otros de nuestros hermanos y compañeros de ministerio como parte de la comunión. Y cuando hacemos eso, cuando lo confesamos a otras personas, en ese caso particular, dice Santiago que esa confesión oral de mis pecados a otros produce sanidad y produce liberación del pecado. Lo que dice el Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Quisiera comentar algo de mi propia experiencia. Estuve batallando por varios años con algunos pecados en mi vida, pecados que no había confesado, que tenía ahí guardados, los mantenía. Y los confesaba a Dios, sí, pero realmente era como si estuviera atado a ellos.
Cuando los confesé a otros hermanos en un ambiente, por supuesto, de confianza, fue que comencé a experimentar la liberación de Dios en mi vida, la victoria sobre esos hábitos de pecado. El hábito de la confesión nos trae sanidad y libertad de los hábitos de pecado. No podemos confesarlos a cualquier persona, obviamente, pero sí necesitamos gente de confianza a la cual confesarle nuestros pecados. De nuevo citando a Dietrich Bonhoeffer en su libro Vida en Comunidad sobre este hábito de la confesión. Él dice lo siguiente: quedarse a solas con el propio mal es quedarse completamente solo. La invitación a confesarse con el hermano y a recibir el perdón fraternal en el seno de la comunidad cristiana es una invitación a aceptar la gracia de Dios en la iglesia. Y citando a Martín Lutero, Bonhoeffer dice: por esto, cuando exhorto a los creyentes a que se confiesen sus pecados unos a otros, les exhorto simplemente a ser cristianos. Y en otro de sus libros principales, El precio de la gracia, el discipulado, Bonhoeffer dice, en cuanto a esto de la confesión de los pecados unos a otros: la carne es entregada con Cristo al oprobio y la muerte, y por la palabra del perdón surge un hombre nuevo, seguro de la misericordia de Dios. De este modo, el uso de la confesión forma parte de la vida de los santos. Es un don de la gracia de Dios del que no puede abusarse impunemente. En la confesión se recibe la gracia cara de Dios. El cristiano se identifica en ella con la muerte de Cristo. Hermanos, es importante desarrollar estos hábitos y particularmente el hábito de la confesión, confesar nuestros pecados a personas de confianza. Los hábitos, según hemos visto en este video, no son prácticas individualistas, sino íntegramente comunitarias. Tienen un mayor poder formativo en nuestros corazones, vidas y ministerios si los practicamos en comunidad y no aisladamente. Si estos videos te son útiles, por favor compártelos con otros, sobre todo gente joven que esté empezando en el ministerio. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.